Thank you, Guillermo. Thank you, Pocapok. It's the fifth Soil, Soul and Society gathering here. Soil, Soul and Society theme is something that Satish and I have shared for 20 years because he asked me to do a Schumacher lecture in 1990 on this theme. Vandana, can I? Yeah. Right. Gracias, Guillem, gracias, Pocapok. Es el quinto año que vengo a Terra, Ànima y Societat, y este concepto de tierra, alma y sociedad es algo en lo que Satish y yo venimos trabajando durante 20 años, y ya en 1990 Satish me invitó a dar una charla sobre este tema. And the theme is powerful because it is an umbrella of relationships, with soil symbolizing not just that very thin layer which is the skin of the earth and the source of all life on earth, but also the earth herself and all of ecology. Es un tema muy potente porque simboliza toda una red de relaciones, y en este caso la Tierra no se refiere solo a la capa de suelo fértil que cubre la Tierra, sino al conjunto del planeta Tierra. Soul symbolizing the spiritual dimension of human life, but not just human life, all life on earth, and the earth as a sacred earth and the resources of the earth as sacred. Alma aquí significa no solo la espiritualidad humana, sino la espiritualidad que vemos en todos los seres vivos, y también la espiritualidad del alma de la Tierra como algo sagrado, una tierra sagrada, en la que no hay solo recursos, sino que es sagrada. And society symbolizing both community as well as structures of power, the divisions of society as well as the cohesions of society. Y sociedad aquí significa tanto comunidad como las estructuras de poder, las divisiones sociales, las coerciones sociales. All cultures have seen soil as sacred. In fact, this is Terra Madre. This is, in Sanskrit, the word is Vasundhara. Can you say that again? Vasundhara, the one who sustains all life. La idea de que la tierra es sagrada ha sido común en todas las culturas. Esta es la idea que está detrás del concepto de Terra Madre, y es lo que en sánscrito llamamos Vasundhara, la sacralidad de toda la vida. The desacralization of soil and the desacralization of the earth begins really with colonialism. La desacralización de la tierra realmente empezó con el colonialismo. Because to take away someone's sacred earth, you have to desacralize it. Porque para desposeer a la gente de sus tierras sagradas, primero había que desacralizarlas. And this is so clear in the writings of the early scientists as well as those who colonized. For example, Robert Boyle, who was a governor of New England, but also a scientist. He said that the idea that natives have of the land as being sacred is becoming a block to our developing it. And therefore this idea of sacred must be extinguished. Y esto lo podemos observar en algunos padres de la ciencia moderna, como Robert Boyle, que fue gobernador de Nueva Inglaterra, pero al mismo tiempo era un químico importante, y él decía que la idea que tenían los nativos norteamericanos de la tierra como algo sagrado era un obstáculo al progreso, y había que erradicarla. There's a very good philosopher of science, historian of science, Caroline Merchant. She's written a book called The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution. And I don't know if it's been translated into Spanish. I don't think so, no. But it's a very, very good book to read. And this is what she says in it. She sort of went over all the transitions in worldviews. The removal of animistic organic assumptions about the cosmos constituted the death of nature, the most far-reaching effect of the scientific revolution.
because nature was now viewed as a system of dead, inert particles moved by external rather than inherent forces. The mechanical framework itself could legitimate the manipulation of nature. Moreover, as a conceptual framework, the mechanical order had associated with it a framework of values based on power, fully compatible with the directions taken by commercial capitalism. Right, thank you. Yes. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Caroline Merchant, The Death of Nature, Women, Society and... Women, ecology and society. Women, Society, Women, Ecology and Nature. Well, it's Soul, Sí. Soul Society, Yes. but from a Bueno, women's el libro de perspective. Caroline Merchant, sí, La muerte de la naturaleza, ¿no? Es una historia de la revolución científica. Y ahí dice, la erradicación de los presupuestos animísticos y orgánicos acerca del cosmos constituyó la muerte de la naturaleza. Y ese fue el efecto más importante de la revolución científica. Porque ahora la naturaleza ya no era vista como... porque ahora la naturaleza iba a ser vista como un sistema de partículas muertas, inertes, que se mueven por fuerzas externas y no intrínsecas, y cuya trama mecánica legitima la manipulación de la naturaleza. Además, como marco conceptual, esta visión mecanicista iba asociada con una serie de valores basados en el poder, perfectamente compatibles con la dirección que iba a tomar el capitalismo comercial. So you have, on the one hand, the colonization made possible by saying, first and foremost, that the land of the people is not sacred. Therefore, they have no entitlement. It is, in fact, empty land, and this concept was terra nullius. It was used to colonize all over the world. And the argument was that since native people were not white and Christian, they weren't human beings. Mm-hmm. So this was done for Australia with the Aboriginal people. It was done for North America. They couldn't do it for India because we were too obvious, you know. We had texts, we had ancient texts, and that puzzles them a lot when you have books also. Right. Terra nullius. Terra nullius, yeah. Esta idea de desacralizar la tierra permitió cortar los vínculos entre las comunidades nativas y sus tierras. Y como los habitantes de las tierras de fuera de Europa no eran blancos y cristianos, se consideró que no eran seres humanos. Y se creó el concepto de terra nullius, tierra de nadie. Y eso se aplicó en Australia con los aborígenes, se aplicó en América del Norte con los indígenas norteamericanos. En India no pudieron hacerlo tanto, porque en India, aparte de que somos muchos, tenemos textos antiguos, tenemos libros, y los occidentales no sabían qué hacer con ello. Then it came inwards to Europe as the mechanical worldview, the rise of the mechanical worldview, and the destruction of an ecological perception of the earth of which we are a part, and the construction of a highly atomized framework of segregation, which then allowed industrialism to emerge. Y este movimiento también repercutió en Europa con la creación de una visión del mundo mecanicista que rompió los vínculos de relación con la naturaleza y permitió crear áreas de segregación en la sociedad occidental, y que luego dio paso a la revolución industrial, a la industrialización. And the violence outwards that was related to the desacralization of the earth and the violence against societies became also an inward violence, as was so clear in the way women started to get treated, because women had holistic knowledge. Traditional healers were women. Childbirth was women's expertise. And suddenly all of this needed to be pulled out into a new framework, a framework for commerce and profits, and a framework controlled by men who control the commerce. Y este movimiento violento de conquistar las tierras de las colonias también repercutió aquí en el hecho de que la sabiduría tradicional femenina, porque las mujeres eran vistas como aquellas que tienen el conocimiento de las plantas medicinales, las que saben dar a luz, etc. Ese conocimiento también hubo que erradicarlo,
y dejar paso a un conocimiento mucho más masculino, en el que el poder es mucho más desde lo masculino. Spain is where witch hunts started. Suddenly, learned women became witches. They became the source of fear. And again, I'll cite a book. It's Brian Easley, Science and Sexual Oppression, and looking at the witch hunting and its relationship of how the new science was born, is the interrogation of witches as a symbol for the interrogation of nature, the courtroom as a model for its imposition, and torture through mechanical devices as a tool for the subjugation of disorder were fundamental to the scientific method as power. For Bacon, as for Harvey, sexual politics helped to structure the nature of the empirical method that would produce a new form of knowledge and a new ideology of objectivity seemingly devoid of cultural and political assumptions. Y también en lugares como España, de repente, las mujeres sabias fueron vistas como brujas, ¿no?, que había que perseguir. Brian Easley, en su libro sobre la revolución científica, dice: el interrogatorio a las brujas fue un símbolo del interrogatorio a la naturaleza. El juzgado como modelo de la Inquisición y la tortura a través de instrumentos mecánicos como instrumento de la subyugación del desorden. Todo ello fue fundamental en la idea de método científico como poder, ¿no? O sea, la relación entre el poder de la Inquisición sobre las mujeres y el poder del ser humano sobre la naturaleza. Para Bacon, como para Harvey, la política sexual de género ayudó a estructurar la naturaleza del método empírico, que produciría una nueva forma de conocimiento y una nueva ideología de la objetividad aparentemente desprovista de presupuestos culturales y políticos. And, we kind of assume that this kind of bias has always been there, but it was constructed with deep intention. And if you read the proceedings, for example, of the Royal Society, which is where the contemporary science was born, in 1664, Henry Oldenburg, the secretary of the Royal Society, said the main mission of the society was to give birth to a masculine philosophy. Y esta visión del mundo no vino de la nada, sino que fue construida deliberadamente. Y en los documentos de la Royal Society británica, Henry Oldenburg, en 1664, dice que necesitamos... Can you say the quote again? I'll read the full quote. To raise a masculine philosophy whereby the mind of man may be ennobled with the knowledge of solid truths. En este texto de 1664, Oldenburg dice que necesitamos una filosofía masculina en la que la mente del hombre sea ennoblecida con verdades sólidas. Another founder scientist, Glanville, says, the aim of science was to know the ways of captivating nature and making her subserve our purposes, thereby achieving the empire of man over nature. Y en otro texto de Glanville dice que la finalidad de la ciencia es subyugar a la naturaleza y hacer que responda al dominio del hombre. And of course, the best is Bacon, who's called the father of modern science. And he wrote a book which is called The Masculine Birth of Time. Time before that was feminine. After that, it became masculine. And Masculine Birth of Time was based on a promise to create a blessed race of heroes and supermen who would dominate both nature and society. Y el más importante de todos es Francis Bacon, que tiene un libro que precisamente se llama El nacimiento masculino del tiempo, porque hasta entonces el tiempo era visto como algo femenino. Entonces él dice que se trata de crear una raza de héroes y superhombres que dominarán, to create a race of heroes. And supermen to dominate nature and society. Héroes y superhombres que dominarán la naturaleza y la sociedad. And
he basically repeatedly said that the only way to know about nature was to rape her. Y explícitamente Bacon dice que el único modo de conocer la naturaleza es forzarla o violarla. So violence was built right into the idea of a certain class of men as superheroes dominating over all of nature and over all of society. De modo que la violencia es intrínseca a esta visión en la cual un grupo de hombres que se consideran superhéroes quieren dominar tanto la naturaleza como las mujeres. And it had to then have consequences, further consequences for nature, which is what the ecological crisis is, for humanity, which is what the existential crisis is, both in terms of a very threat to our species form, as well as a current loss of sense about what is it, what makes us human. Is it shopping? Is it a holiday in Mallorca? Because it seems all of the world is descending here right now. What makes us human is a question that humanity has to ask all over again. Y este proceso ha tenido como consecuencia, por un lado, afectar a la naturaleza, la crisis ecológica, y por otro lado también nuestra crisis existencial, en un doble sentido. Por un lado, la posibilidad de nuestra propia extinción, pero también el hecho de que nuestra vida se ha quedado privada de sentido. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Es el consumir? ¿O es acaso el venir de vacaciones a Mallorca? So all kinds of crises are descending. We have very, very serious climate crisis, overall ecological crisis with water, biodiversity, with toxics. We've got an economic crisis where the dominant model is not able to work anymore without trillions of dollars of bailout. It's being kept alive on life support. Its own instruments are not being able to deliver. And we, of course, have a food crisis of a very, very serious kind. We have social and political crises of multiple kinds. I'll come back to the crisis in terms of how they're unfolding, as well as how do we get out of them, which is the idea of the transition, Mallorca in transition. But Mallorca as a symbol, as a place that could be any place. It could be my place in the Himalaya. It could be, for those of you who've come from Madrid, it could be the place where you are. But since we've just had the release of the book called saying this is a wonderful crisis and a happy crisis, I would actually request. Can I first translate all of this? Sure, before but you go on? No, okay, allowed. Right, so because I see it coming. Right, you were saying, esto ha dado lugar a toda una serie de crisis. Por un lado, los diferentes ámbitos de la crisis ecológica, cambio climático, problemas con el agua, problemas con contaminación química. Por otro lado, la crisis económica, con el hecho de que el sistema solo puede seguir funcionando de manera artificial, como en cuidados intensivos, a través de enormes sumas de millonarias para rescatar a los bancos. Y por otro lado tenemos todavía otro tipo de crisis, como la crisis alimentaria, crisis sociales y políticas, etc. And everyone thinks of crisis and gets miserable and goes into depression and takes a little more Prozac, if they do. Or as Guillermo was saying last night at dinner, take sleeping pills to sleep, because when you're panicking you can't sleep either. But we have Jordi just telling us in his new book that this is a good crisis, it's a happy crisis. And I think it'd be very helpful for the group to have about 15 minutes of a capsule of what the book is about from Jordi. Bueno. Bueno, it's your book release. Yeah, except that it wasn't planned. Traduzco. No, Vandana está diciendo muy amablemente, pero bueno, que como estamos bombardeados con esta idea de que la crisis es algo negativo, y como resulta que hay una persona aquí, que resulta que soy yo, que ha publicado un libro que se titula Buena Crisis, que por qué no dedico 15 minutos a explicar este concepto de buena crisis y me sirve como presentación del libro.
El único problema es que yo aquí venía a traducir, no venía a explicar nada. Entonces tengo que cambiar de registro y de sintonía. Bien. Take some water. Yes, Okay, that will get help. some more water. Bueno, mira, sí, aquí está la criatura. Bueno, primero de todo, este libro no hubiera nacido sin Mallorca y sin esta casa y sin estos encuentros, porque yo hace tiempo que conozco a Vandana y Satish, pero el venir de estos últimos años aquí ha reavivado toda una serie de ideas que estaban dormidas y las ha despertado. Y cuando me puse a escribir este libro no pensaba que estaría ya en forma física hoy. Iba a salir a finales de octubre y por una serie de actos mágicos, pues salió hace unos días y aquí está. Bien, la idea esta de buena crisis viene del hecho de que en griego y en latín y en todos los idiomas europeos hasta hace muy poco, crisis era un término médico que no tenía nada negativo, o sea, estamos acostumbrados a esta idea de crisis como algo negativo. Crisis era el momento crítico en el curso de una enfermedad. Así es como la palabra crisis se usa en griego, Hipócrates. En latín siempre se usa en sentido médico, no tiene ningún otro sentido. Y en inglés, francés, alemán, castellano, catalán, etc. Crisis es originalmente un término que significa el momento en el cual una enfermedad o se cura o te mata. El momento de cambio. La crisis es el momento de transición en el cual una cosa puede acabar de hundirse o sanarse. Entonces me pareció interesante aprovechar esta idea para señalar que una crisis no es una cosa necesariamente negativa, sino es un momento en el cual las cosas van a cambiar, para bien o para mal. Y resulta que ahora estamos en una situación de crisis porque tenemos una sociedad, un mundo, una visión del mundo que ya estaba enferma, que no funcionaba, que tenía 1000 problemas estructurales a muchos niveles. Entonces, crisis puede ser la oportunidad de que o bien se acabe de hundir el sistema y deje paso a otra cosa, o bien podamos sanar el sistema de una manera positiva. Y de la manera que yo lo veo, desde hace décadas tenemos una cantidad ingente de información sobre la crisis ecológica, crisis sociales, crisis psicológicas, la depresión como una epidemia, etc. Pero como la economía funcionaba y la bolsa sube y podemos seguir consumiendo y la gente puede seguir comprándose cosas en Navidad, pues no pasa nada. El consumo era como una especie de soborno a nuestra conciencia, que aunque sabemos, no tanto quizá nosotros como otras personas que hay, compañeros en nuestra sociedad, como sabemos que la economía funciona, pues bueno, sí que la gente se muere de hambre y sí que se extinguen comunidades indígenas y especies y cada vez hay más contaminación, pero como la economía funciona, debe ser que el sistema funciona. Cuando la economía deja de funcionar, esa fe en el sistema se empieza a derrumbar. Y esa fe en el sistema para mí es lo que mantiene toda esta rueda de destrucción que Vandana está explicando en marcha. Es como la creencia en el crecimiento económico es como una fe, una religión. Es la religión más importante hoy en día. O sea, hay gente que se declara cristiana, musulmana, etc. Pero la religión que mueve más gente, miles de millones de personas en todo el mundo, en todas las grandes capitales del mundo, es la religión del dinero y del consumo. Esa es la verdadera religión universal, algo que no consiguió ni siquiera el cristianismo, ¿no? En todos los centros de poder del mundo, casi todas las personas que en el mundo llevan una corbata creen en esa religión. Y ahora mismo lo que vemos es que esa religión empieza a descubrirse como falsa. Esos dioses se revelan como falsos. Y hay mucha gente, incluso gente vecinos de mis padres que conocí, que vi el otro día, que eran la persona típica consumista, que de repente me dicen en el ascensor, es que vivíamos en una mentira. Gente de lo más normal, ¿no? Vivimos en una mentira. O sea, esto está llegando a la gente. Ven que el sistema no funciona. O sea, que ha perdido su legitimidad conceptual, lo que lo alimentaba. Y por eso para mí, este es el momento en el cual las propuestas que Vandana y Satish y mucha gente como ellos llevan haciendo durante décadas, es el momento en el que estas propuestas pueden salir adelante. Una prueba de hecho, por ejemplo, es que Zapatero tiene ahora a Vandana como asesora. Algo que hubiera sido impensable hace un par de años. O sea, la gente que está en los centros de poder saben que lo que han venido haciendo hasta ahora no funciona. No lo dicen en público, porque no pueden. Pero saben que no funciona y por lo tanto están abiertos a estas alternativas que todos los que estamos aquí hace tiempo que estamos trabajando con ellas. Y bien, esto sería un poco la idea de buena crisis. El subtítulo del libro es Hacia una cultura postmaterialista, porque de algún modo veo el materialismo como la base de esta cultura que nos
ha absorbido de esta creencia o esta fe que nos ha arrastrado últimamente. Y materialismo en un doble sentido, que es el sentido en el que de hecho aparece en los diccionarios, en todos los diccionarios, en inglés, en castellano, en catalán, hay un doble sentido de materialismo. Materialismo como consumismo, pero luego hay un sentido más antiguo de materialismo, que es la visión del mundo según la cual la realidad única de las cosas es la materia. Y es la visión del mundo a la que Vandana estaba apuntando ahora con estas citas de Boyle, de Caroline Merchant, etc. O sea, el hecho de que nuestra cultura, en el siglo XVII, empezó a creer que la tierra no es sagrada, que la vida no es sagrada, que el agua no es sagrada, y que todo se reduce a combinaciones de átomos, moléculas y partículas. Y por eso hoy hemos llegado a una visión del mundo en la cual las plantas, los animales, incluso los seres vivos, los seres humanos, quiero decir, somos exclusivamente el resultado de combinaciones genéticas. Y se supone que no somos nada más. Porque hemos adoptado esta visión del mundo en la cual lo único que existe es lo que se puede medir. Esto lo dice Galileo, lo dice Descartes, lo dice Bacon, que lo único que existe es lo que se puede medir. Y que por tanto emociones, intuiciones, sentimientos, olores, sabores, colores, son solo ficciones subjetivas. Esta visión del mundo desacraliza la naturaleza, como estaba diciendo Vandana, y nos lleva a un mundo en el cual lo único que vale es lo que se puede medir, y lo que lo mide todo, que es el dinero todo lo reduce a cantidades, el servicio que tú me puedes hacer, el favor que tú me puedes hacer, te lo pago por este dinero, todo se reduce a números, ¿no? Y por tanto el dinero se convierte en la medida de todas las cosas. Esta sociedad, esta cultura, esta visión científica que reduce la realidad a lo exclusivamente material y cuantificable, creo que también lleva por su propia dinámica a una visión del mundo en la cual el único sentido de la vida es consumir. Y ahora hemos llegado a un momento en el que resulta que se acaba el consumo y vemos que esta religión ya no funciona. Y para eso tenemos aquí a Vandana, que nos ayude a acompañarnos en esta transición hacia un mundo más sano, más justo, más sostenible y más digno. No, over to you. No. Thank you. I won't translate this. No, it's all right. I'll wait for the book All right. in English. Thank you. So this crass materialism, this strange materialism that denies the very nature of nature, which is based on relationships, which is based on the capacity of nature to give life, to maintain life. I assume that the reason Geordie is able to say that this crisis is good is because the moment we shift our worldview, the moment we shift our mindset, all kinds of inevitabilities dissolve and all kinds of possibilities emerge. Este materialismo burdo que borra toda noción de relaciones y toda la naturaleza y todo lo que constituye la sociedad humana son relaciones, este materialismo es lo que, como visión del mundo, ahora entra en crisis. Y supongo que estamos diciendo esto, que yo en este caso estaba hablando de todo esto, porque sabemos que cuando cambia una visión del mundo, dejan de ser posibles toda una serie de cosas y se abren nuevas avenidas de posibilidad, que es lo que está ocurriendo ahora. Take the soil itself. Societies have recognized it's living, it's the basis of life, and therefore it's been treated as sacred. Till 9/11, I used to always travel with a bit of soil from our farm in my birth. But they made it illegal to carry soil because you could make a bomb out of it. So. But for me, soil is sacred even today. La tierra, el suelo fértil, ha sido sagrado para todas las culturas, se ha visto como la fuente de toda la vida. Y antes del 11 de septiembre del 2001, yo siempre acostumbraba a viajar con un pequeño pedazo de tierra de la tierra de mis padres. Pero a partir de esa fecha lo declararon ilegal porque se supone que puedes hacer una bomba con tierra fértil. But the soil was turned into an empty container. That's all it was treated as when industrial agriculture started, when chemical fertilizers came into being.
Now soil was not the very source of fertility, it was merely the box into which you put your chemical fertilizers. Se rediseñó la idea de tierra fértil como un simple contenedor vacío. O sea, de algo que era fértil en sí mismo se pasó a verse como un simple contenedor en el cual la agricultura industrial iba a poner todos sus inputs de fertilizantes, abonos, etc. And chemical fertilizers are totally a product of the mechanical world, both the mechanical world as a worldview and the mechanical world as a method of production based on fossil fuels, which is what industrialization is. Los fertilizantes químicos son completamente un resultado del mecanicismo, tanto del mecanicismo como visión mecánica del mundo, como del mecanicismo que lleva a través del uso de combustibles fósiles a producir los fertilizantes en sí. Because chemical fertilizers are actually based on fossil fuels. They use gas, natural gas. Originally, the factories that now make chemical fertilizers were used to make explosives. And when the wars got over, these factories said, we mustn't shut down. We will now sell these war products as fertilizers. And you might remember there was that terrible bombing in Oklahoma a few years ago, 10, 15 years ago. The Oklahoma bombings, they call it. The bomb was a fertilizer bomb. Los fertilizantes derivan de los combustibles fósiles y de gases, y de hecho las compañías, las fábricas que producen fertilizantes durante la Segunda Guerra Mundial estaban produciendo gases con fines bélicos, y cuando se acabó la guerra pensaron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con todos estos gases? Y se les dio esta nueva aplicación de aplicarlos a la agricultura, a la naturaleza, a bombardear de cierto modo la naturaleza. Y si recordáis el atentado de Oklahoma de hace unos 10 o 15 años, la bomba que explotó allá en Oklahoma, de hecho estaba compuesta de fertilizantes químicos. So you assume that the soil is inert, it has no life, and by applying chemical fertilizers, you actually turn it inert because you kill the life of the soil. Fertilizers are salts. The earthworm is one of the most important workers of the soils. Just try putting urea on an earthworm and you see what happens to it. Mycorrhizae, they're the most important soil organism. They get killed. So everything that makes soil fertility gets killed by the fertilizers that are falsely assumed to be the source of soil fertility. Se considera el suelo, la tierra fértil, como algo inerte, y al aplicar los fertilizantes químicos, de hecho, se lo convierte en algo inerte, porque mata todos los microorganismos que hay ahí. I lost the technical part. Yeah. Las microrrizas se llaman. They're fungi, they go very Sí. far. ¿Hongos los llamamos en castellano? ¿Fungi? Sí, sí, los microrrizas, que son los hongos que se extienden por todo el suelo, mueren con la aplicación de los fertilizantes químicos. The figures are that today the application of chemical fertilizers is only giving 1/3 of the yield that it used to give in the beginning. But in the beginning, it was the organic soil that was partly feeding the nutrients. And after 30, 40 years, you've got nothing in the soil, and so the yields are coming down. Sabemos ahora que los fertilizantes químicos, o se dice ahora, solo están produciendo un 30% de lo que producían al principio, hace 30 o 40 años. Y ello es debido a que al principio lo que producía la fertilidad era todavía la fertilidad de la propia tierra, que estaba ayudando a que crecieran las cosas. Después de 30 o 40 años de agricultura química, toda esa base de fertilidad se ha ido perdiendo y por eso ahora tenemos este declive. But there are other things that the chemical fertilizers are doing. First is they're contaminating water. You have a lot of poisoning of groundwater with nitrates. And when this water then runs off into the sea, you have what are called dead zones, entire regions where life is killed. So it's not just the life of the land,
It's also the land life of the oceans that these chemical fertilizers are killing. Pero aparte de erosionar la fertilidad de la tierra, tienen otros efectos. Por ejemplo, los residuos de la agricultura química llegan al mar, los nitratos que proceden de la agricultura química, llegan al mar y producen zonas muertas en los mares. Y hay grandes áreas ahora mismo en los océanos que han sido dañadas por la contaminación agrícola. O sea que no solo afecta a la tierra, sino que también afecta a los mares. I chair an international commission on the future of food, which has been started by the region of Tuscany in Italy. And about 2 years ago, maybe 2.5 years ago, we started to look at the relationship between climate change and agriculture. And at the same time, in Vandana, we started to do research. And we find that chemical fertilizers are a very big part of the climate problem. Yo presido una comisión sobre la alimentación que fue fundada por el gobierno de la Toscana, en Italia, y hace un par de años empezamos a investigar la relación entre alimentos y cambio climático, y es algo que luego en Vandana, en mi organización, también hemos investigado más a fondo. Y hemos visto que la agricultura industrial es una gran responsable del cambio climático. Plants need nitrogen, but plants also provide nitrogen. Amazing family of what is called the leguminous plants, the nitrogen-fixing plants, the pulses, the beans, give you nitrogen. They take it from the end, give you nitrogen, and they bind it in the soil. Whereas the mineral fertilizers applied to the soil, they're mobile, they interact with the oxygen, they form nitrogen oxide, which is 300 times more lethal for global warming than carbon dioxide. Las leguminosas tienen una capacidad natural para fijar el nitrógeno en la tierra, pero con la agricultura química el nitrógeno que se fija da lugar a óxido nítrico, que es 300 veces más perjudicial para la atmósfera que el CO2. Our place on the earth as human beings is ethically and ecologically really about maintaining life on the earth. That's the first objective of life. But to maintain life on the earth, you must maintain the cycles through which life on the earth is replenished. Nuestro papel en el mundo es mantener, nuestro papel a nivel ecológico es mantener la vida, hacer que la vida siga continuando en el mundo. Y para hacer que la vida continúe en el mundo hay que ayudar, hay que contribuir a que los ciclos de la vida se sigan reproduciendo. Ese es nuestro rol en la vida. And two of the most important cycles are the nutrient cycle and the water cycle. Y dos de los ciclos más importantes son el ciclo de los nutrientes y el ciclo del agua. To maintain them, there's work we need to do. And that work is giving back to the earth what we receive from her. Para mantener esos ciclos en marcha hay que hacer algo por nuestra parte y lo que hay que hacer es devolver a la tierra lo que tomamos de ella. If Bacon and Boyle and people at the beginning of the scientific revolution were saying the idea of the sacred is preventing us from extracting too much, in fact what we have to say is the idea of the sacred is necessary because that's the place where we find the limits. That's where that's the place where we find our duties to give to the earth. Sí, Bacon y Boyle y compañía estaban diciendo en la época de la revolución científica que hemos de erradicar esa idea de lo sagrado porque nos impide producir más. Ahora deberíamos decir que de hecho la idea de lo sagrado es necesaria porque eso es lo que nos da la conciencia de los límites y lo que nos da la conciencia de nuestra participación en la naturaleza. The water we are drinking is part of the cycle of life. It's come from the rain, harvested in the mountains, tapped in the well in Guillermo's house.
Everyone could have water if we lived with water like this. El agua, por ejemplo, que bebemos es parte de estos ciclos. Cae como lluvia, la recogen las montañas, va a parar al pozo de Guillem y aquí la tenemos. Y todos podríamos tener agua si la utilizáramos de esta manera natural. You can never run out of water if you use water within the limits of what you receive and you make the effort to give back to the earth through the effort of harvesting, through the effort of just pulling a pail out of the well. Siempre tendríamos agua si participáramos en los ciclos y si devolviéramos a la tierra lo que tomamos de ella.